Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa, aleluya. Bendito sea Dios. Mañana, aleluya, que Dios nos concede en esta mañana. Damos gloria a Dios, que nos permite una mañana ya poco fría. Está cambiando el clima, aleluya, dando indicios que ya se acerca el otoño. Amén. Estamos ya casi aproximadamente a mitad del mes de septiembre, donde, aleluya, podemos ver el cambio de la naturaleza, indicando, amén, que se acerca o ya viene en transcurso el otoño. La naturaleza misma nos enseña la creación, amén, creada por Dios, de los cambios que se avecinan, aleluya. Hablando en el sistema climático, aleluya, vemos los cambios que se avecinan. Ya ahora las mañanas son más frescas, no son calurosas, porque el verano ya se está yendo y se acerca el otoño. Así será cuando la venida del Señor Jesucristo. Habrán grandes cambios, están habiendo grandes cambios, amén. Recordemos la palabra que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24, cuando el Señor Jesús dijo, aleluya, que oremos y roguemos a Dios de que nuestra partida no sea en invierno, dando a entender la frialdad que se puede encontrar la iglesia, amén, cuando el Señor Jesucristo, amén, venga, amén, o se acerque su venida. Y tenemos que estar preparados, listos para que en cualquier momento suene la trompeta. Es necesario que con diligencia atendamos lo que hemos oído, lo que hemos escuchado. Es necesario buscar de Dios. Es necesario meterse con Dios y entender y comprender los tiempos, los cambios de los tiempos. El mismo Señor nos advirtió de los cambios. Cuando vaya a robarle, sabemos, aleluya, que va a llover, y cuando vemos que está despojado sabemos que hace calor. Así dijo el Señor. Y en esta preciosa, aleluya, ya casi tarde, son las 11:38, queremos traerle un breve, aleluya, enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Amén. Si estudiamos la palabra del Señor en el libro de Mateo, hablando con el pastor Alejandro, aleluya, digo, tú me inspiraste, amén, aleluya, amén, a predicar hoy en día, me inspiraste a través de una palabra, amén, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8, verso, aleluya, 5. Vamos a leer, a estudiar la palabra en esta mañana que Dios nos ha regalado, un poquito brisosa, aleluya. Bueno, da a entender los cambios que vienen ya, porque el otoño, amén, casi hace su entrada. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y seguimos orando, clamando, pidiéndole a Dios que se glorifique en nuestra vida, que se manifieste en nuestros hermanos y que siga obrando, aleluya, con este problema que mis hermanos están atravesando, los hermanos emigrantes, amén, que no portan papeles, pero tienen el permiso del TPS. Sigamos orando, clamando al Señor, porque el Señor tiene la última palabra. Pero aleluya, vamos a leer la Biblia. ¿Qué le parece si leemos la Biblia? Vamos a traer este corto mensaje en esta preciosa mañana gloriosa. Ya usted sabe que cuando cambia la temperatura, aleluya, bendito sea Dios, perdón, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Usted sabe que cuando cambia la temperatura puede venir también, mi alma alaba a Cristo Jesús, viene la gripe, vienen los mocos, un sinnúmero de cosas, factores que vienen cuando cambia la temperatura. Lo único bueno del cambio de temperatura, cuando ya se acerca el otoño y luego el invierno, es que nosotros que somos negros, los que somos prietos, comenzamos a ponernos amarillo. Mi alma alaba a Cristo Jesús, nuestro colorcito comienza a cambiar, eso es importante. Aleluya. Pero bueno, mis hermanos, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da una vez más de estar por estos medios, a todos mis hermanos que ya se están conectando para estudiar la palabra del Señor en esta preciosa, aleluya, mañana que Dios nos ha regalado. ¿Qué le parece si leemos la Biblia en Mateo capítulo 8, hermanos, versículo 5? Dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, escuche bien, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vamos a ver la situación. Jesucristo, aleluya, nació en Belén de Judea, pero su ministerio lo estableció en Capernaum. Aunque se crió en Nazaret, el ministerio se llevó a cabo en Capernaum. Fíjese bien. Y aquí dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un capitán, un hombre que estaba a cargo de una legión romana o cualquier tipo de legión, no especifica. Y dice aquí, aleluya, que el hombre vino a Jesucristo rogándole, pidiéndole, amén, rogando es, aleluya, el hombre vino humillado delante de Jesucristo. Y le decía al Señor Jesucristo, parece que él amaba mucho a ese criado,
lo amamos mucho, parece, porque que un capitán, que una persona de esta incurnia, de este rango, vaya a Jesucristo, tome el momento propicio, deje su trabajo, aleluya, y vaya a la persona de Jesucristo en humillación, a rogarle por no un familiar de él, sino un criado de él, una persona que estaba bajo su servicio de él. Parece que él amaba mucho a este criado que, amén, tuvo en bien ir a rogarle al Jesucristo que lo sanara. Pero él le muestra las condiciones en las que se encontraba su criado. Esto aquí tumba la de muchas personas, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, cuando se cuestionan los métodos que Dios usa para hacer un milagro, o los métodos que Dios usa para llevar a cabo la voluntad divina. Porque muchos de nosotros, aleluya, nos hemos encontrado con personas que lo hemos dicho un montón de veces y lo hemos explicado, que cuando se le va a ministrar o el Señor le va a dar una palabra de meditación o profética, ellos dicen que si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, tú no estás supuesto a preguntarle, amén, qué tipo de problemas tienen. Amén. Y esto es tan erróneo. Yo difiero con este tipo de comentarios o comportamiento de esta persona, porque si estudiamos la Biblia, al ciego Bartimeo el Señor le dijo, ¿qué quiere que te haga? Amén. Y al paralítico de Betesda le dijo también, tú quieres ser sano. O sea que le preguntó. Y al hombre que tenía el hijo lunático, amén, epiléptico, también le preguntó. O sea que no se puede cuestionar los métodos que Dios usa para hacer milagros. Usted tiene que ver los resultados que Dios usa. Ahí está el problema de muchas personas, y por eso no reciben la bendición de Dios, porque comienzan a cuestionar, amén, a Dios o a la persona que Dios usa o el vaso que Dios usa en ese momento, y comienzan a cuestionarlo porque no están de acuerdo, amén, cómo Dios hace las cosas. Y si usted se imagina que no hubiera estado de acuerdo el ciego cuando el Señor escupió en el piso y untó lodo y se lo pasó, si él dice, no, yo no voy a ponerme ese lodo en los ojos, no, entonces el hombre no iba a ver. O sea, hay mucha gente todavía que no han aprendido ni se han educado espiritualmente para entender y comprender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, como dice el libro de Isaías 55. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Seguimos, aleluya, para estudiando esta palabra. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este estudio. No va a ser muy largo este estudio de la palabra del Señor, pero el tema que pusimos hoy es, amén, la autoridad de la palabra. Hay que entender que el logo de Dios es Jesucristo. El verbo encarnado, Jesucristo, cuando Jesucristo se define como en Juan capítulo 1, que Él es el verbo de Dios que descendió desde el cielo, el verbo se conjuga, amén, en presente, pasado y futuro. El verbo tiene una acción y por eso se conjuga. En el orden gramatical, aleluya, tiene pasión y movimiento, acción, pasión y movimiento. O sea que la palabra de Dios es viva, tiene movimiento y trae vida a aquel que le escucha. ¿Por qué trae vida? Porque espiritualmente, amén, todo hombre, amén, nacido bajo la maldición del pecado, nacido de mujer, está muerto en delito y en pecado. Hay dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Y hay que entender que la muerte espiritual, después de la muerte física, no va a seguir. ¿Por qué no va a seguir la muerte espiritual después de la muerte física? Porque la muerte espiritual es la que nos lleva y nos condena a la condenación por causa de nuestro pecado. Y eso está descrito en el libro de Lucas capítulo 16, cuando el rico, amén, abrió sus ojos, estaba en un lugar de tormento. Como el rico no tenía misericordia, era un hombre avaricioso y codicioso, la Biblia dice que abriendo sus ojos era atormentado, o sea que su pecado lo siguió hasta su condenación. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Ahí tenemos que diferir con muchas personas que no entienden los términos bíblicos, y tratamos en esta mañana de enseñarle a usted, amén, los términos bíblicos que la palabra nos enseña. Entonces vamos a seguir con la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué le parece? Entonces dijimos que entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Parémonos aquí. Dice que estaba como paralítico, enfermedad, pero dice que estaba atormentado. Y entendemos que los demonios son los causantes de atormentar a la persona. Amén. Hay que entender que en cierta ocasión el Señor reprendió cuando estaba en el monte de la transfiguración y aquel padre llevó a su hijo, a los discípulos, para que lo liberaran. En ese momento este hombre tenía un espíritu epiléptico, pero un demonio que lo atormentaba. ¿Ok? Hay cosas, porque hay un versículo bíblico que dice que el Señor sanó a muchas personas de sus enfermedades, y a muchos que eran endemoniados lo libertó. O sea, hay demonios que son causantes de cierto tipo de enfermedades, y hay enfermedades que son enfermedades físicas y nada más. Para que usted entienda los términos, hay personas que están enfermos por causas demoníacas.
brujería, santería, ocultismo, un sinnúmero de cosas que los demonios hacen, pero hay enfermedades que son naturales, porque la misma Biblia dice que Eliseo estaba enfermo y que murió de la enfermedad que tenía, y Eliseo no estaba endemoniado, era un profeta del Señor. Por eso me gusta explicar la Biblia, para que la gente entienda la palabra del Señor. Esta palabra no es para gritarla, para vocearla y zapatearla, no, esta palabra es para explicarla. Amén, como le dijo amén el centurión, le dijo amén a Felipe. ¿Cómo voy a entender si no hay que me lo explique? Por eso el predicador tiene que explicar la palabra. Estoy en desacuerdo con estos predicadores que comienzan a gritar y a berrear como barraco, como chivo, y gritan y relinchan como cerdo y como caballo. Amén. Cuando eso, amén, no creo que sea que de parte del Señor. A mí no me venga usted a decir que no, que Dios usa cualquiera. Yo entiendo que Dios usa como quiera, pero esos gritos de barraco, ese espíritu de ahogamiento, de asma que muchos tienen hoy en día, yo no creo que sea el Señor. El Señor era un maestro que explicaba y enseñaba la palabra para que la gente entendiera los términos bíblicos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Entonces tenemos que entender los términos bíblicos para poder entender la palabra del Señor. Por eso me gusta explicar la palabra. Vamos a seguir. Entonces entendemos y comprendemos que el hombre estaba paralítico, el criado, pero también era atormentado. Parece que había una especie de demonio que lo atormentaba. Y el tema que tenemos hoy, con esta base bíblica de Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, el tema que tenemos es la autoridad de la palabra, porque hay autoridad. Y la palabra autoridad, para que usted entienda, significa tres cosas: dominio, poder y potestad. Aleluya. Y dice así: gravemente atormentado, y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Oiga la reacción de Cristo. El hombre va y le explica el problema a Cristo, porque a veces usted viene con un problema y tiene que explicar el problema. Pero hay momentos que Dios no va a declarar el problema, porque en una ocasión cuando a aquella mujer se le murió el hijo y envió a Jesse, a Eliseo, amén, Dios no le reveló a Eliseo en ese momento la condición que tenía la mujer, y él tuvo que orar. O sea que Dios es innovador. Dice la Biblia que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Por eso que le digo a usted que esto no es para brujos ni santeros. Y hay personas que actúan de esa manera. Cuando dicen de que si eres un profeta, un hijo de Dios, una mujer de Dios, amén, tiene que decirme lo que yo tengo. Aquí no se adivina, mi hermano. Esto no es para adivinar, los adivinos no entran en el reino de los cielos. Aquí es cuando Dios le place revelar las cosas. Y si Dios le place revelar o no revelar, el que predica o el que mira tiene que tener cuidado de que el otro no le impulse a actuar en la carne o a moverse en la carne. Porque hay personas que vienen cuando tú estás en una iglesia, de que usted tiene palabra de Dios para mí, porque yo siento de parte de Dios que usted tiene palabra de Dios. Deje de sentir tanto, que esto no es por sentir, esto es por fe. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y a veces, si usted se emociona en ese momento y Dios no quiere hablar, habla usted porque se emocionó, porque Él le dijo que tenía palabra de Dios para usted, mi alma. Y a veces la gente se enoja cuando uno solamente hace una simple oración, porque si no hay palabra de Dios, si Dios no te quiere hablar, ¿quién soy yo para yo hablarte de parte de Dios cuando Dios no quiere hablarte? Cuando Dios calla, uno tiene que callar. Cuando Dios habla, uno tiene que hablar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios en esta preciosa mañana. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que yo digo que tenemos que ir a la escuela del Espíritu, a ser educados por el Espíritu Santo del Señor. Ahora veamos, aleluya. El Señor Jesucristo responde inmediatamente. Hay veces que Dios te responde inmediatamente, pero hay veces que Dios se tarda para responderte, y Él sabe en su deidad, en su poder, cuándo te debe hablar y cuándo no está dispuesto a hablarte, y eso no se puede cuestionar. Hay momentos que Dios no quiere hablar. Hay un periodo que se llamó los 700 años de silencio, que fue cuando el profeta Isaías dio la profecía y Dios no habló hasta que, amén, en aquella aldea de Belén se les reveló, amén, a Zacarías, el padre de Juan, para darle indicio del nacimiento del Mesías. Mi alma alaba y bendice a Cristo Jesús. Por eso se llaman los 700 años del silencio, en el cual no había profecía ni había nada de parte de Dios hasta que el nacimiento del Mesías. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aquí dice, aleluya, respondiendo el centurión dijo, o escuche, Señor, no soy digno, o sea, no soy merecedor. La palabra digno es, no soy merecedor. No soy digno de que entre bajo mi techo. Hay que entender que el hombre no estaba expulsando a Cristo, no quería que Cristo fuera a su casa, sino que él no se consideraba merecedor de tan gran bendición de que el Señor fuera a su casa. Y esto es bíblico, porque mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Pero la gente mucho no entiende. No es que el hombre está rechazando la palabra del Señor, sino que dice, wow, yo no merezco que tú vayas a mi casa. Tú eres tan grande, eres tan todopoderoso que yo no merezco de que tú vayas a mi casa. Veamos la fe de este hombre. Dice, yo no merezco que tú vayas a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Señores, este hombre no es cristiano, ¿eh? Vamos a explicarlo claro, este hombre no es cristiano, ¿eh? Este hombre no es cristiano porque Dios, la gente que creen que solamente Dios escucha a los cristianos, hay que ver qué tipo de cristiano es que Dios va a escuchar, porque Dios no escucha a todo tipo de cristianos, porque hay cristianos que son cretinos, que no son cristianos. Hay personas que son de que evangélicos, del evangelio, pero ellos no tienen esa comunión con Dios y Dios ni le habla ni le oye. Porque para Dios hablarte, tú tienes que tener un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Y dentro del pueblo de Dios hay mucha gente arrogante y altiva. Hay mucha gente vanagloriosa dentro del pueblo de Dios, arrogante y altiva, que creen que ellos son los papadupas de Dios. Y miren cómo se expresan a veces hasta la oración. Yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hijo. Oye, con una orgullo, en vez de ir con un acto de humillación, un acto de quebrantamiento, como fue aquella mujer sirofenicia, y se le humilló al Señor, y esto provocó que el Señor sanara a su hija que estaba endemoniada, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esto provocó un milagro, porque la humillación de la mujer, porque lo único, escucha bien, no es como se dicen muchos charlatanes por ahí que pone pues tu milagro y pon tanto y Dios te va a dar tanto. No, no, eso no es así. Lo único que provoca un milagro para que Dios se mueva a hacer su voluntad es la humillación. La misma Biblia dice que aquel que se humille será exaltado. Humillación no es sumisión solamente de apariencia. Es un quebrantamiento y una sujeción del alma delante de Dios y una dependencia completa, amén, delante del Señor. Que usted, amén, se sujete y dependa completamente para Dios. Ahí viene un milagro. Es una humillación, una sujeción y un quebrantamiento delante del Señor Jesucristo. Por eso el hombre dice, no soy merecedor de que tú entres a mi casa. Di la palabra, oiga la fe que tenía este hombre, y mi siervo sanará. La palabra de Dios tiene una autoridad y es toda poderosa. Ahora, ¿por qué entonces, si nosotros nos autoproclamamos como iglesia, portadores de la palabra de Dios, en muchas personas Dios no actúa de la misma manera? Porque no hay una sujeción, porque no hay una verdadera humillación. Hay que entender lo que dice Hechos capítulo 10, con aquel también centurión, aquel hombre llamado Cornelio, que la palabra dice que tampoco era cristiano, y las oraciones y los ruegos y las ofrendas que ofrecía a Dios eran aceptadas por Dios, aun siendo un católico, como dice por ahí, porque no era cristiano, no era un romano. Sin embargo, Dios lo oía, aunque después tuvo que arrepentirse, y Dios le envió a Pedro, a Jope, para que allí Cornelio aceptara a Cristo Jesús y viera la manifestación del Espíritu Santo y fue bautizado por el Espíritu Santo. Cornelio y todos que estaban en aquella habitación. Esta palabra, cuando la Biblia dice que un corazón contrito, hacer un corazón, mire, quebrantado, Dios no lo desprecia, no lo desprecia. Tumba todo argumento y toda filosofía y toda predicación que tienen muchos predicadores legalistas que dicen que Dios no es cardiólogo, que solamente ve las apariencias de los hombres. Cuando la Biblia misma dice que en una ocasión los fariseos fueron ante Cristo y dice, Señor, sabemos que viene de Dios, amén, porque tú no ves las apariencias de los hombres. Eso lo dijeron los fariseos a Cristo. Por eso yo digo, yo no sé cómo mucha gente ve ni que la Biblia. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Pero aquí, este hombre reconoce la autoridad de Dios en la persona de Jesucristo. Y la confianza que él tiene a decirle al Señor Jesús, tú no tienes que ir a poner la mano a mi casa, ni tienes que ungirlo con aceite, ni tienes que hacer un griterío que me hacen mucho, ni un escándalo como hacen mucho hoy en día, que para decirte que Cristo viene, hablan como 500 lenguas, brincan 40 salcos, tienen un espíritu de mono, de mico, y una gritadera, y una corredera, y un para aquí, para allá, y un para allá, para acá, y amén, para decirte que Cristo viene, y para ponerte la mano, aleluya. Este hombre reconoce la autoridad. ¿Sabe por qué reconoce la autoridad? Porque él humanamente también tiene autoridad y él se lo va a decir. Mire lo que le dice el hombre. Aleluya. Porque bajo mis órdenes tengo soldados y digo a este ve y a este va y el otro ven y vienen a mí. Y a mi siervo esto y ellos lo hacen. O sea, este hombre, como es un capitán, tiene soldados bajo su mando.
Y cuando él le habla a estos soldados con autoridad, estos soldados hacen lo que él le manda hacer. ¿Por qué será que si este hombre es un hombre que no es cristiano, es un capitán de un ejército, vamos a suponer, le habla a soldados y tienen que, vaya usted para aquí, para allá, sí, señor capitán, y tienen que hacer la orden? El pueblo de Dios, que dice que está sujeto a Dios, que está bajo el mandato divino de Dios, cuando Dios le habla, se rebelan, no quieren aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice a una persona, este no es tu esposo, o este no es tu esposa, o Dios le dice, no te mudes para tal lugar, o no te muevas para tal lugar, el pueblo de Dios usa altimaña, usa astucia, a la palabra a su conveniencia, no se somete, no se sujeta a la autoridad divina. ¿Por qué será? Porque hay un versículo también que desnuda la falacia, amén, y la ignorancia de muchos del pueblo de Dios, ya que no conocen la voz de Dios, porque el mismo Cristo en San Juan capítulo 10, versículo 10 en adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El problema es que hay un redil, hay un pastor, hay muchas ovejas, pero hay ovejas que están descarriadas, que no conocen la voz del pastor, ni mucho menos conocen la voz de Dios. Y cuando Dios le habla, ellas no saben que Dios le está hablando. Se dejan llevar por su propio capricho y por sus propios sentimientos y sus propias acciones. Se mueven a mansalva, a lo que ellos piensan, a lo que se sueñan y a lo que ellos creen. Tienen un formato de vida que es lo que ellos se imaginan. Y tienen una santidad que son las que ellos creen. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Cuando Dios viene y le habla, como no, la palabra no llega, como la palabra no compagina, no se ajusta a la palabra a ellos, porque viven en un acto de emoción y viven en un acto de apariencia, al no conocer la voz de Dios, la palabra de autoridad, ellos la rechazan porque no haya cabida en ella, como le dijo Jesucristo a los fariseos y los escribas. Vosotros no sois de mi redil, vosotros no sois de Dios, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros sois devueltos para darle el diablo, porque es mentiroso desde el principio. Y eso es lo que pasa con muchas personas que están aquí con astucia, mire, tienen una malicia tan fuerte, pero la cubren con un papel de celofán, con una apariencia física, se hacen de que llamar cristiano. Mi alma alaba a Cristo Jesús, pero es mentira, porque ellos no escuchan, ni entienden, ni conocen la voz de Dios. Por eso este hombre, amén, confía en esa palabra. Tú no tienes que ir a mi casa. Yo tengo hombres bajo mi mando. Y cuando yo doy una orden, ellos van. Oigan, son hombres carnales. Y obedecen orden carnales de un capitán. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios, que tiene al Dios de los siglos, el Dios todopoderoso, el Dios de los espíritus, cuando el Espíritu Santo a través de cualquier vaso habla, no hacen caso? ¿Por qué? Porque no conocen la voz del Espíritu. Porque viven un acto emocional. Porque viven un acto de apariencia. Porque lo que están ahí aparentando una cosa que ni conocen ni saben vivir con él. Mi alma alaba a Cristo Jesús, y como viven en la apariencia y no conocen la voz de Dios, se mueven por sus emociones, se mueven por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen y porque ellos se imaginan que Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Pero este hombre le dice a Cristo que él es un capitán y que él tiene soldados bajo su mando y que cuando él da una orden se someten. Y oigan lo que va a pasar aquí con esta conversación. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, escuchen lo que este hombre provoca, Este hombre no provocó solamente un milagro que es parte de Dios. Este hombre causó que el mismo Dios se admirara. El mismo Dios reconoció la fe de este hombre. Hay que entender lo que la Biblia dice, que andamos por fe, no por vista. Este hombre no estaba rechazando que Cristo fuera a su casa. Para él era un privilegio que Cristo visitara su casa. Pero él reconocía la autoridad de Jesús. Y al reconocer la autoridad que Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, hecha carne, al reconocer la autoridad de la palabra de Jesús, tú no tienes que ir a mi casa, solamente te basta con decir la palabra. Y yo estoy seguro que cuando tú digas esa palabra, mi siervo sanará. Oiga la fe, la convicción, la certeza que tiene este hombre. Aquí no hay un acto emocional. Aquí no es para causar impresiones como muchos que predican hoy en día, para causar impresiones en tu vida y hablar palabras bonitas y con denuedo y con léxico y amén, y ser buenos oradores al predicar supuestamente la palabra y a cautivar tus emociones y llevarte cautivo en impresiones, amén, absolutas que no causan nada en tu vida espiritual. No, aquí hay un hombre con una convicción, aquí hay un hombre con una certeza, aquí hay un hombre que sabe y reconoce quién tiene adelante y que esa palabra pesa. Aquí me sonda aquí y reconoce el peso de la palabra. ¿Por qué entonces, aleluya, como dice, amén, un capítulo de la Biblia, el asno conoce la voz de su amo, la oveja conoce la voz del pastor y mi pueblo no conoce la voz mía, dice Jehová? Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Por qué no queremos hacer la voluntad divina ni conocemos la voz de Dios? Porque nos rebelamos en contra de lo que Dios dice, lo que Dios habla. Porque cuando Dios nos habla cosas que no nos gustan, nosotros nos rebelamos y muchos son más terribles. Amén. Ellos, miren, acordonan la palabra a su manera.
manipulan la palabra que no es de Dios de ellos. Y cuando yo hablo de la palabra de Dios, no me estoy refiriendo solamente a la Biblia como palabra escrita. Me estoy refiriendo a manifestación. La palabra que uno lee se hace vida cuando uno comienza a vivirla. Porque hay muchos teléfonos, mucha Biblia y nadie ni la lee. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aquí en bodega hay Biblia abierta con un jarro de agua blanca o con un refresco rojo que es de brujería. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aleluya. Satanás sabe la Biblia de cabo a rabo. Eso no quiere decir, aleluya, porque la palabra encarnada es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos no una manifestación, recibimos la palabra encarnada, y esa palabra, cuando usted comienza a practicarla y a vivirla, se hace vida en usted, y cuando usted comienza a hablar, esa palabra se cumple, porque no es usted, es la palabra de Dios en usted, que viene el cumplimiento, amén, de lo que Dios habla. Y aquí es que está el problema, que hay una palabra que es emocional, que es gritar, que es vocear, que es zapatear, pero no que una palabra que tiene autoridad. Y muchos usan la palabra para manipular a su conveniencia. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Fíjese bien. Causó maravilla a Dios. ¿Qué fue lo que causó la maravilla al Señor Jesucristo? Venga a ver lo que dice. De cierto os digo que ni aún en Israel, venga, que aquí nos vamos a parar, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los que estaban supuestos a tener que fe, no tenían fe. Que eran los judíos. Los que están supuestos a creerle a Dios son los más incrédulos, están en la iglesia pentecostal cristiana. Los más incrédulos, los más que se rebelan, están en la iglesia. Que están llamados a creerle a Dios, ¿por qué? Por fe y no por vista. Pero ahora, cuando no vemos el brinqueo y el salteo y el tamboreo, vamos a reprender al diablo, que aquí hay un ambiente que no está bien. Mentira, no es el ambiente. Somos nosotros que no hemos sabido lo que significa fe. Porque a veces Dios se quiere mover en un silbo apacible y nosotros queremos que se mueva en un viento recio. A veces Dios se quiere mover en un silbo apacible y nosotros queremos que se mueva en un fuego. ¿Pero para qué? Para subirlo por el Facebook, para subirlo por Instagram, para subirlo, aleluya, por YouTube, para recibir elogio de los demás, de que eso fue terrible, de que Dios hizo milagro, que míralo ahí, que ahí está, fuego de Dios, candela, chispa, míralo ahí, eso, nos gusta el figureo. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Déjenme decirle que el Señor Jesucristo, después de hacer un milagro, se iba apartado a la montaña a buscar la presencia de Dios, porque el pueblo de Dios no está orando. Mi alma alaba a Cristo Jesús. El pueblo lo que le gusta es el espectáculo. Mi alma alaba a Cristo en estos días. Gloria sean para Dios. Entonces, me he tenido yo, y me excusan muchos hermanos, yo meditaba y pensaba, para seguir este mensaje, que imagínese usted que usted le manda una carta a una persona todos los días, una carta todos los días, y tiene 3 meses mandando cartas y no recibe una respuesta. ¿Qué usted haría? Dígame. Usted no enviaría más cartas, ¿no? ¿Verdad que no? Así hay personas que me vienen y me mandan un request a mí para que yo lo acepte aquí y ocupan un espacio como aquella higuera inútil que lo que hace es que inutiliza la tierra. Entonces yo me da la tarea que voy a borrar gente y estoy borrando gente. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque ¿para qué quieren estar ahí? Esto no es para figurear. Esto es para hablar la palabra del Señor Jesucristo. Usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Entonces, no pueden andar juntos, yo estoy de acuerdo. Yo comencé a borrar gente. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Qué no están haciendo nada ahí? Y por eso no aceptan muchas personas tampoco. Porque aquí todo tiene que ser un trabajo en los caminos del Señor. Este centurión se movió de una ciudad a otra porque su criado estaba enfermo y estaba siendo poseído. Se movió hacia la persona de Cristo, a la presencia de Dios, para recibir ese milagro que él quería. Pero esto causó no solamente un milagro de sanidad, sino que se maravilló Dios de ver tanta fe. Y el mismo Cristo lo exalta y dice, ni aún en mi pueblo Israel he visto tanta fe. Entonces, ¿qué será? Que hay impíos que tienen más fe que cristianos. Excúsenme, pero es la verdad. Hay impíos, escuchen bien, que tienen más fe que muchos cristianos. Porque en la iglesia hay mucha gente que duda, mi hermano. Y son de que cristianos. Aleluya. Fíjese bien. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente
y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de Israel serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Oiga bien lo que Cristo dice así. Cita a Abraham, a Isaac y a Jacob, el padre de la fe. Isaac, el que nació, aleluya, de Abraham, cuando, amén, su madre, aleluya, Sarai, era estéril. Y cita a Jacob, el hijo de Isaac, de donde descienden las 12 tribus, cuya genealogía de la tribu de Judá sería el Salvador del mundo, Jesucristo. ¿Por qué le cita a Abraham, a Isaac y Jacob? Porque la fe de ellos no estaba en Cristo, estaba en Isaac, en Abraham y Jacob. Porque ellos creían más a Abraham, a Isaac y a Jacob que al mismo Jesucristo que estaba delante de él, que era el mismo Dios encarnado, la palabra hecha carne delante de él. Y hay gente que cree más en la ley que en el mismo Dios, en el mismo Cristo, que es la gracia. Y hay personas que viven en la iglesia bajo la ley y creen más en Abraham, en Isaac y Jacob que en el mismo Cristo. Y por eso Cristo le dice aquí, y vendrán muchos de oriente, occidente, nosotros, los gentiles. Mire usted y yo que somos gentiles, que no somos descendientes de Abraham, de Isaac, amén, genealógicamente por la carne, sino que hemos sido injertados, como dice el libro de Corintios, hemos sido injertados por el rechazo de los judíos de creer al Mesías, hemos sido injertados, se nos ha dado el favor de la gracia, regalos no recibidos que no merecíamos, por la misericordia de Dios hemos sido injertados en este árbol genealógico espiritual para alcanzar la salvación. Y por eso Jesucristo dice, vendrán muchos gentiles de oriente y occidente, se sentarán en la mesa, y los hijos de Israel, los que tenían la ley, los que tenían Abraham, los que tenían a Isaac, los que tenían los profetas, los que tenían los levitas, los que tenían los escribas, serán echados al infierno, la tiniebla de afuera. ¿Será que mucha gente que está en la iglesia están perdidos dentro de la iglesia? ¿Será que mucha gente que se brincan y saltan y hablan lengua están perdidos? Claro que sí, porque no tienen misericordia, porque no tienen justicia, que la santidad de Dios, porque no se apiadan, aleluya, de nadie, porque su orgullo son sus filisteras, porque su orgullo es su ley. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque se paran en una esquina a predicar y a vocear y a gritar, pero no tienen misericordia, porque su jactancia es una santidad efímera que ellos no conocen. Aquí va sonda, y mucho menos la saben qué es. Alabado sea Dios en esta tarde, en esta mañana. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjese bien. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te se ha hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Aquí no le puso un precio al milagro. Aquí no se hizo tanto bulto como se hace hoy en día. Aquí no se hizo un escándalo ni un espectáculo. Aquí no había cámara filmando. Aquí no había, aleluya, CD. Aquí no había, aleluya, Face. Aquí no había cosa para subir el video al otro día y comercializar y explotar este tipo de videos para que la gente dé dinero en cantidad. Aquí lo único que hubo, un hombre que tenía una fe inmensa y fue recompensado por su fe, porque le dijo al Señor, yo creo en tu palabra. Tú no tienes que ir a mi casa, tu poder va más allá, aleluya, que unos pies que caminan en la tierra. Tú eres Dios, aleluya, tú gobiernas la tierra, tú reinas en la tierra. Si tú dices la palabra se va a cumplir, porque tú eres Dios. Reconozco, aunque los hijos de Israel no te reconocen como el hijo de Dios, yo te reconozco como el hijo de Dios. Si tú dices la palabra, ¿por qué no fue los escribas? Dígame, ahora usted, ¿por qué no fueron los fariseos que tenían la ley? ¿Por qué no fueron los escribas que escribían la ley? ¿Por qué no fueron los seduceos, aquella clase aristocrática que se jactaba, pero no creían en el Espíritu Santo? Aquellos que hoy están predicando, amén, y hacen congresos grandísimos en la plaza y son palabreros, una base de palabra bonita que no tiene ningún efecto, aleluya, porque son palabras vacías, amén. ¿Por qué no fueron los fariseos, los que se llamaban de que la ley de Dios, pero lo único que les interesaba era la apariencia del trapo que se ponían y se cubrían? Fue al Hijo de Dios rechazado, el que nadie quiso, y le dijo a ese Hijo de Dios, lo reconoció como el Hijo de Dios, y al reconocerlo como Hijo de Dios, la palabra que tiene autoridad fue allá y sanó amén, a su siervo, a su criado. La palabra tiene autoridad, pero es cuando usted la vive. La palabra tiene autoridad, pero cuando usted la pone por obra. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Usted puede saber un chorro de versículos bíblicos y soltarlo por aquí, pero su palabra
vida, si usted no está bajo, sujeto a Dios, no tiene ningún tipo de efecto. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Ayer me llamó una persona y me dijo, hermano, quiero que ore por una persona en Guatemala, voy a coger este testimonio ahora porque cabe aquí. Y le dije, varón, dígale al hombre que palmero ve si se los ojos, porque el hombre se va, el hombre va a morir. Y ese hombre me dijeron que murió, creo que esta mañana. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Yo no sé cómo que la gente dice que está predicando de cosecha, de siembra, de mensajes subliminares, de tantas cosas, de tantos zapateos, cuando lo único que hay que hacer es someterse a Dios, es obedecer a Dios y su palabra. En nosotros va a tener la autoridad que Dios quiere que tenga, porque no va a retornar a él vacía, dice el profeta Isaías, sino que irá, amén, y prosperará, y hará como Dios quiere que haga. Pero hoy no se manifieste mucha gente, porque son, amén, son comerciantes, mercaderes, son astutos que usan con la palabra de Dios, quieren comercializar con el evangelio, y por eso no se puede, mientras otros, los que están entretenidos y no se dan cuenta que Cristo viene a la tierra. Bendito Dios, en esta preciosa mañana. Abaquiba Sanda, ¿cómo usted cree que la palabra de Dios se va a cumplir si usted no la cree? Mi alma alaba a Cristo Jesús y la duda, le pone en duda. Este hombre no dudó. Di la palabra. Tu palabra tiene autoridad. Como dice un himno, que hay en tu palabra, Señor Jesús, que te sigue tan de cerca la multitud. Que hay de tu palabra, Señor Jesús, que cuando tú le hablas, no se acuerda ni de comer. Bendito y alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. La higuera te oyó y se secó. Natanael vino a verte, creyó, diciendo que es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el problema de hoy en día es que tiene una balsa de filósofo, emocionalista, palabrero, que no tienen revelación, que no tienen transformación. Mi alma alaba. ¿Sabe por qué yo quité a 2 personas de aquí? Por lo mismo, si usted no cree que busca aquí, los incrédulos estarán fuera. Si usted no cree en los mensajes, entonces ¿para qué sigue? Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Eso es hipocresía. Oh, mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Oh, esto no es palabra bonita, esto no es un librito cualquiera que usted va a leer, un librito de conocimiento. Esto es más que conocimiento, esto es revelación. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Cuando la palabra usted no la cree emocionalmente, usted la cree por fe. Por eso el centurión le dijo, tú no tienes que entrar a mi casa. ¿Sabe que me llamó una persona y me dijeron que hiciera una oración? Y yo le dije, ya lloré. ¿Cómo que tú oraste? Sí. ¿Qué tú querías saber? Esto, toma. Señores, ¿qué es lo que la gente cree que orar? Pararse ahí como hace mucha gente y no obedece lo que yo le hice. Mire, ayer yo venía del supermercado, le conté, ¿no? Y viene una hermanita, deme un segundo, y me dan este tratadito que dice, podría ser tu último minuto de vida. Una persona me lo da este tratado frente al supermercado, y vengo yo y le digo, ora por tu salud. Y ella dice, yo estoy sano. Y vuelvo y repito, ora por tu salud. Porque yo dije que yo era cristiano, andaba con unos pantalones cortos, ella andaba con su estuendo, y la mujer se ve que está mal. Se paró, se detuvo a preguntarme por qué yo le dije que orara por su salud. No siguió haciendo la obra misionera, porque para ella es más importante, yo estoy sana, una fe emocional. Esa palabra va a pesar más adelante, porque ella no sabe ni quién pasó por ahí a hablarle. No fue coincidencia que yo dejara el carro arreglándolo y viniera a pie, amén, cuando podía venir en el carro y encontrarme allá en la esquina. Cuando me la encuentro, me dé el tratado, le digo, soy cristiano, aleluya, no por mi atuendo, sino porque soy cristiano. Le digo, el Señor me dice que te diga a ti que ore por tu salud, pero ella lo que siguió fue haciendo la obra, porque hay gente que piensa que haciendo la obra se van a salvar. Mi alma, porque es un mandato de Dios. Pero no se paran a detenerse, como todos aquellos que corrían para donde estaba aquel estanque. Jesucristo está aquí y todo el mundo le pasa por el lado, porque todo el mundo quiere ir para el estanque, pero nadie se detiene a hablar con el Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y esa es la condición del pueblo. Y no entienden entonces la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿y a qué Dios que esta gente le sirve? Imagínese usted. Los milagros no ocurren solamente por una sanidad de un cuerpo. Los milagros ocurren para llamar nuestra atención cuando nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos dice. ¿Qué fue lo que el Señor le hizo? Le dijo a sus discípulos, miren bien, observen, porque tenían prejuicio también.
y lo vemos en la actitud de Pedro, y le dice el Señor a los discípulos, observen, ni aún en Israel, le especifica a Israel, he encontrado una fe como la de este hombre. Porque hay gente ahí afuera que no le sirven a Dios, que tiene más fe que usted que yo. Y le creen más a usted que yo a Dios. Y no portan una Biblia, ni andan con un atuendo físico para que vean que son cristianos. Eso no justifica de que no vengan al arrepentimiento, porque tienen que venir al arrepentimiento de su alma y tienen que confesar a Jesucristo y servirle como Dios manda. Pero muchas personas, como la mujer sirofenicia, como este señor de la Biblia, de Mateo capítulo 8:5, tienen más fe que usted que yo. Y eso está escrito ahí, porque Dios no encubre nada, sino que la Biblia, amén, es un libro abierto, y Dios nunca encubrió nada en los evangelios. Que Dios nos ayude, amén, a entender la autoridad de la palabra, que la palabra es el mismo Dios, es viva, mi palabra es espíritu y es viva. Por eso no estoy de acuerdo. Hay gente que creo que son recitadores de la palabra y se saben un chorro de versos, pero más de ahí ya no hay más. Mi alma alaba a Cristo. Que Dios nos ayude a entender y a comprender la revelación que Dios nos quiere dar a través de su santa y bendita palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy, la autoridad que hay debajo de la palabra. No tiene que ir a mi casa. Solo di la palabra. Hay gente que quieren que tú vayas y ores por él y que está allí y venga y póngale la mano. No, Señor, no hay que irse. Muchas veces Dios no tengo que ni ir. Para conocerte no tengo que ir a tu casa. Pablo dice, a nadie conozco según la carne, sino el Espíritu de Dios. Si conoce a alguien según el Espíritu, ya lo conoce. Aquí no es como en el mundo, señores. Aquí es diferente. Aquí hay un espíritu que habla, que revela, que amén, que mira y que oye. Pero no es un espíritu emocional como que muchos tienen hoy en día. Ni un espíritu de impresión, de adulación para causar impresiones con la palabrería que vienen hablando, que lo único que a veces trae es sueño. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque esto es increíble lo que hoy está pasando dentro del pueblo del Señor. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos en esta hora, que el Señor nos guarde. Espero que este mensaje haya sido edificación a su vida y a su alma. No le prometo que hoy voy a predicar en esta noche, porque mi hijo tiene que estudiar. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Pero si es la voluntad de Dios y Dios nos lo concede, estaremos de nuevo por estos predios para ministrar la palabra del Señor. Recuérdese la autoridad que hay en la palabra. No es algo emocional, no es algo que por capricho, no es algo para impresionar a nadie. La palabra, amén, es viva. Hebreo capítulo 4 dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, discierne los pensamientos y revela las intenciones del corazón y rompe los tuétanos de los huesos. Eso es lo que hace la palabra, revela los misterios que nadie lo que tiene escondido. Y por eso mucha gente, cuando un hombre baja como bajaba Samuel, que era portador de la palabra de Dios, dice que nadie quería ir ahí donde estaba Samuel, porque Dios usaba a Samuel de manera sobrenatural que revelaba la condición de todo el mundo ahí. Y es por eso que usted ve gente huyendo, amén, despavorido, cuando llega un hombre o una mujer con revelación de la palabra de Dios. Ni quieren ir al culto, amén, y preguntan quién predica. Pero cuando el payaso que le toca a todo el mundo va a reírse, amén, a la iglesia, porque se va a montar un espectáculo este domingo, este sábado. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y esto no es para espectáculo de nadie. Esto es para predicar y vivir con la ayuda del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana, en esta tarde, ya son las 12 y algo. Que Dios le guarde y le cuide. Espero que este mensaje haya sido de bendición y edificación a su vida. Si no le gustó, qué bueno. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque no estaba para el gusto mío ni el suyo, sino para que Dios sea glorificado. Así que Dios le bendiga, que pase feliz resto de tarde, y nos veremos en otra ocasión, si Dios nos permite, para oír solamente palabra de Dios. La paz de Dios con ustedes, y así nos veremos en otra ocasión. La paz de Dios. Y recuerde, para predicar solamente palabra de Dios. Dios le bendiga.